Entre los años 1939 y 1975, España vivió bajo el franquismo, dictadura que comienza el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y que concluye con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. La dictadura franquista es un régimen autoritario y personal dirigido por Franco. Tras su victoria en la Guerra Civil, en el general Franco se concentraron todos los poderes políticos, además de ser el mando supremo de todos los ejércitos. En sus ideales intervienen diferentes sectores sociales conservadores cuya influencia ideológica se hace notar en los principios del franquismo. El ejército aportó su idea de unidad nacional y su visión tradicionalista de España, bases del nacionalpatriotismo. Del mismo modo, la Iglesia católica logró imponer sus valores más conservadores a través del nacionalcatolicismo. Así como el nacionalsindicalismo fue la aportación ideológica que la Falange, partido fascista español, tomó del fascismo italiano. La educación en el franquismo pretendía inculcar a los alumnos unos nuevos valores. Valores centrados en el futuro. Estos son valores cristianos y valores patrióticos. Con ellos intenta fomentar un espíritu de exaltación a la nueva España, como nación única y libre. La escuela franquista contaba con las siguientes características. Los alumnos estaban generalmente segregados por sexos. La enseñanza era controlada por el Estado. Y la figura del maestro ejercía una función muy importante. Se intentaban inculcar los valores patrióticos y los valores cristianos. No todo lo que la escuela transmite a sus alumnos está recogido en documentos oficiales. A continuación, analizaremos el con qué, el para qué y el cómo de la lengua y la literatura en la época franquista. Aquí estoy con una alumna que la están confirmando y soy la madrina. Carolina Campos, 79 años. Aprobó las oposiciones para la Escuela Nacional en un pueblecito de Albacete. A continuación, se trasladó a vivir a Valencia y fue contratada como docente para la escuela que Hidroeléctrica, actualmente conocido como Iberdrola, había construido a los hijos de los empleados. Los últimos años de docencia los dedicó al servicio de un colegio en Alacuás y otro en Mislata llamado Almacid. Por otro lado, Joaquín Ibás nos relata a sus 88 años cómo fue su paso por la escuela durante la dictadura franquista en España.
Únicamente las clases estaban presididas por un crucifijo, en general. Alguna vez vi también algún cuadro de la Virgen. Claro. Y había en las paredes, por ejemplo, estaba el retrato de Franco. No, ¿O qué había? ¿Había crucifijos? no, aquello en donde yo estaba en la escuela capilla, y como estaba cerrado, cuando venía los domingos abrían, estaba allí. Cuando yo quería, yo no, allí no tenía, ni tenía esto, no tenía ninguna fotografía de Franco. Luego sí, en Alacuas, cuando vine a Alacuas, que iba quinto de bachiller, pues sí, ya estaba el crucifijo y que luego me lo traje yo, cuando los quitaron. El crucifijo y la fotografía de Franco. ¿Y en lengua qué metodología usaba para dar las clases? Las clases que metodología, lenguaje, pues lengua normal de autores, no era el uso de, sobre todo de la gramática española, de usar mucho, se insistía en la ortografía. Usaba libros de texto. Sí, los libros de texto, porque como entonces los libros pues, que yo tenía que dar era para bachillerato, para traerlos a examinar al instituto, según los que hubieran puesto en el instituto. Claro. Entonces, si daban lengua, pues me atrenía a los libros y a los métodos que me pedían. Yo les explicaba a mis alumnos. Primero daba las clases, las dividía. Los que no eran bachilleratos, primero, o sea, barbulitos, pues a los de primero, segundo, era todo una mezcla. Sí. Pues sobre todo les hacía dictados, les hacía con ellos conversaciones, hacía con ellos diálogos. O sea que no se basaba en el libro solo. No, Hacía tenían más. una enciclopedia, los pequeños, Muy bien. y a esa enciclopedia yo me atenía. Más luego yo ponía de mi parte con ellos, con los pequeños, pues yo me gustaba mucho hacer funciones de teatro con ellos. Qué bonito. Me relacionaba con ellos. Yo salía a dar las clases al aire libre, Mira. formando grupos con los pequeños, y también cuando los podía mezclar a los bachilleres, yo, como muy joven que era, pues me gustaba mucho dar las clases en un punto determinado. Por las tardes nos dábamos las clases, pues, o de lo que tocase. ¿Y si algún alumno se portaba mal, qué tipo de castigos ponía? Yo castigo no los he sancionado. Yo los enseñaba a que obedeciesen, pero sin... les decía las cosas, pero yo no... eso de pegarles nada. ¿Y el resto de sus compañeros? Allí es que ellos se respetaban mucho. Muy bien. Había mucho respeto, porque ellos me respetaban y además me admiraban, o sea, ellos veían en mí como un ejemplo. Se fijaban hasta el mínimo detalle de cómo iba vestida las chicas, porque tenía de bachiller de 13 y 14 años las adolescentes, pues se fijaban mucho, y yo pues si tenía que decirles que pues les reñía, pero no con castigos. ¿Y los profesores? No, si yo no he tenido, cuando yo, si es que he ejercido muchos años y era yo la que daba todo. Hablando de los profesores, el horario era muy exigente. La puntualidad en el colegio era fundamental. Tanto es así que cuento una anécdota, que una vez que hubo un temporalazo enorme en la ciudad y yo llegué exhausto al colegio porque mis condiciones físicas eran bastante
flojas respecto al resto de los alumnos. Y entonces el padre del colegio que nos recibía me preguntó: Chimo, ¿te han puesto plomo en los bolsillos para llegar al colegio? Aquello fue una risa impresionante de todos los alumnos. El colegio era muy exigente. Ya digo, algún profesor, no todos. Yo recuerdo únicamente dos que se atrevían a, cuando el alumno no les satisfacía, bien porque no había contestado bien a las preguntas que le hacían, o no había llevado los deberes hechos, o había hecho alguna trastada, pues el padre, que se llamaba, bueno, el padre, uno de los escolapios que nos daba las matemáticas, ese sí que se tomaba la libertad de dar 2 bofetones al alumno para reprenderle. Ese era el único tipo de castigo, aparte de que en faltas menores de los alumnos el castigo consistía en ir a la puerta del padre provincial, el responsable de todo el colegio, con la finalidad de recibir pues una diría yo, una represión porque nos preguntaba entonces el provincial qué profesor nos había mandado allí, cuál era el motivo del castigo, etcétera. Eso a todo el mundo le venía mal, porque generalmente te obligaban a estar de rodillas el tiempo de espera hasta que el padre provincial te llamara. Otras cosas del colegio interesante es que salíamos a la 1 de la tarde los externos y a las 3 reanudábamos de nuevo las clases. Como he dicho anteriormente, por la tarde generalmente habían 2 clases, aparte del recreo, y luego teníamos 1 hora de estudio en el colegio preparando las materias exigidas para el día siguiente. Esto también tenía sus pequeños, diría yo, disgustos para el que cuidaba en ese momento de la vela. No todos los alumnos estaban delante del libro estudiando realmente, sino que inclusive algunos se zafiaban un poco de la presencia del padre que cuidaba y jugaban a los barquitos o estaban como viendo algún tebeo o alguna cosa. Esto suponía que si se daba cuenta el padre que cuidaba, también lo castigaba. A veces, según lo que había hecho, le mandaba escribir pues 200, 300 veces una frase que hiciese alusión a la corrección de lo que había producido ese castigo. Como había que escribir tanto, recuerdo que aprendimos a escribir al mismo tiempo con 2 lápices, o sea que si teníamos que hacer 100, pues haciendo 50 era suficiente con los 2 lápices. Eso fue una cosa que había que tener cierta práctica para poder hacer la letra correcta y que fuera legible. Yo, sin embargo, era totalmente externo y tenía obligación de entrar en el colegio todos los días un poco antes de las 8, con la finalidad de que, reunidos todos los alumnos de una clase, el profesor que cuidaba de nosotros nos bajaba a la iglesia para asistir a la Santa Misa. Esto fue un detalle muy importante, aunque no todos comprendieron esa obligación de tener que asistir todos los días a misa. Comento que generalmente los lunes, cuando estábamos en la iglesia, como nos bajaban y era todo el colegio el que asistía a la Santa Misa, estábamos todos de pie y se oía por lo bajini, se oía que los mayores estaban comentando seguramente pues cómo habían pasado el fin de semana. Y a mí eso sinceramente no me gustaba, me parece que
había que tener un poco más respeto a la celebración de la Santa Misa. Después, ya cuando subíamos, entonces teníamos normalmente 3 clases por la mañana y 2 clases por la tarde, interrumpidas a media mañana y a media tarde por media hora que nos daban el tiempo de recreo para bien sea el almuerzo de la mañana o la merienda de la tarde. Pero en general lo más importante eran los 2 actos fundamentales, el de la mañana con la Santa Misa y el de la despedida del colegio después de el tiempo de estudio que rezábamos el Santo Rosario.